Claudio, muy buenos días. Antes que nada, pues ofrecer una disculpa a todos los que nos siguen porque hemos estado ausentes realmente entre las situaciones del país, los apagones, la violencia, etcétera. Pues estamos retomando aquí el podcast, el espacio en donde, pues como dos ciudadanos compartimos el día a día de la política mexicana. Hoy quiero recordar, es 28 de mayo. Y Claudio, después de pues dos, tres semanas que no hemos estado presentes, pues pareciera que en el país todo sigue igual o peor. Y te comento esto, Claudio, no sin antes darte la más cordial bienvenida. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ¿cómo estás? Hola a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan y acompañan. Pues bien, Claudio, mira, es increíble cómo después de tres semanas, pues vemos otra vez que la sociedad civil es la que pasa lista, la que se hace presente, la que de golpe y porrazo parece que eh, le da una cachetada con guante blanco al presidente y le indica pues que no, la mayoría no estamos de acuerdo y que sus otros datos, pues también hay mexicanos que no los percibimos de esa manera. Vivimos también por ahí un problema en Nuevo León donde Maines, pues vimos que en un programa o en un debate nos dice que a quién preferirías tener a tu lado, ¿no? Si a una narcocandidata o a él que te protegería, y vimos que en el evento, pues, donde por desgracia se cayó, se vino abajo el templete, pues a la chica que tenía al lado la empujó, ¿no? Las mentiras pues siguen al día. Vemos, comentamos en la editorial que no sabemos si es guerra sucia o no, pero el punto es de que pues a Rocío Nale y a Clara Brugada, pues como dicen coloquialmente aquí en México, están como el nopal, ¿no? Cada vez les Así. descubren nuevas propiedades. Y pues, ¿qué te puedo decir, Claudio? Así como para terminar la introducción, eh, pues no sé si viste apenas la semana pasada, amigo, donde un niño trata de proteger a su mamá en Tabasco de un probable secuestro y lo balean. Y el niño de 11 años en la calle, tumbado, auxiliado por ciudadanos, dice que no se quiere morir. Lo llevan al hospital y en el hospital pues no hay recursos ni medicamentos para poderlo atender y entonces el niño fallece. Y cuando le preguntan esto al presidente, el presidente dice que estamos en tiempos electorales, tiempos de sopilote, y que esto es una noticia que la oposición utiliza para magnificar algo que no es real. Pues con eso te dejo, amigo. No sé qué impresiones y por qué temas quieres que nos vayamos. Mi querido Juanjo, hay muchas cosas que comentar. Espero administrar bien el tiempo que tenemos para poder tratar de mencionar al que sea algunas cosas y poder reflexionar sobre el momento en el que estamos hoy. Pero, pues como dijiste hace un momento y reiterando un tanto, estamos a 28 de mayo del 2024, a escasas horas, son cuatro días de que se lleven a cabo las elecciones federales en nuestro país, probablemente las elecciones más importantes, no por el tamaño ni por el número de cargos de elección popular que se van a disputar, sino porque de verdad creo que nos estamos disputando entre una postura de país y otra postura de país, entre dos opciones y entre, independientemente de cualquiera de las dos que elijamos, eh, el fin de México como lo conocemos. No importa si gana Claudia o gana Xochitl, perdón, vamos a tener el fin del México tal como lo conocemos porque eh, Sí, ya mencionaré un ratito a qué me refiero con esto, pero además, después de las elecciones que son a principios de junio, pues faltará todo junio, julio, agosto, septiembre y octubre, si no me equivoco. El último día de octubre el presidente entrega la banda presidencial a quien sea, ¿no? Es decir, sí, faltan escasos 5 meses para que termine un sexenio en el cual se nos ha ofrecido
6 veces que ahora sí vamos a tener un sistema de salud de primer mundo. Ya no me importan las comparaciones de qué país se parece o no, vamos a tener un sistema de salud de primer mundo. 6 veces en el que se está ofreciendo que ahora sí, que ya se va a llevar a cabo, que uno de los principales eh, trabajos que se supone demostraban que esto era cierto y que combatía el primer problema que está a todas luces, que es el desabasto, no solo de medicamentos, sino de todos los insumos para los medicamentos, fue la implementación de una megafarmacia que solamente no funciona, no tiene absolutamente nada y no está surtiendo nada, porque tenemos hospitales, clínicas y centros de salud que no tienen medicamentos, no tienen vendas, no tienen jeringas, no tienen absolutamente nada y que está ocasionando un gravísimo problema de atención de primera urgencia al derechohabiente que tiene un trabajo, que tiene un sueldo, que se le está descontando una cuota del Seguro Social o del ISSSTE, y no quiero ni siquiera pensar a ese ciudadano que no es derechohabiente porque no tiene un trabajo formal y por tanto no se le está cobrando una cuota en el sistema de seguridad social y que además no tiene los recursos para poder pagar esto, puesto que además en este mismo sexenio se desmanteló un sistema que estaba funcionando bien o mal, más mal que bien, pero funcionaba, del Seguro Popular y que simplemente desapareció. Y por supuesto, todos los días pudiéramos mencionar y enumerar casos muy importantes, cercanos a todos nosotros. Sabemos que si vas a una clínica, tengo apendicitis, tengo peritonitis, tengo un problema en el riñón, estoy teniendo un dolor que no sé de qué se trata, no hay atención, no hay urgencias, no hay sistemas de nada, te atienden, te dicen, pero no podemos saber. Y en los casos en los que, por ejemplo, cirugías son de primera necesidad y urgentes, te están dando citas hasta dentro de 3 meses porque no tenemos la capacidad de atenderte. Todos los días hay historias, pero lamentablemente lo que nos hace voltear a darnos cuenta de la realidad a quienes no estamos en este calvario de la atención médica del día a día, eh, pues que es la de un niño que recibe un impacto de arma de fuego por una situación que dice el presidente, no es cierto lo que están diciendo, nadie está tratando de secuestrar a la mamá ni al niño, eso es mentira, dijo López Obrador. Lo que no es mentira es que recibió un impacto de bala y que al niño lo trasladaron al hospital y que en el hospital no lo pudieron atender porque no tenían absolutamente nada con qué atenderlo y que Así el es. niño se murió y pues bueno, por supuesto, en términos periodísticos, amarillista o no, escandaloso o no, alarmante o no, se rescata que el niño dice, no me quiero morir y fallece. Un pequeño niño que estaba pues obviamente en la flor de la edad, empezando su vida consciente, su Sí, vida adolescente, y se pierde. Y el presidente, es decir, lejos de poder enfrentar la responsabilidad de decir, bueno, en primera instancia hay un problema de inseguridad, no me importa si están tratando de secuestrar o fue un asalto o un ajuste de cuentas o lo que quiera que sea, hay un problema de seguridad en el que esas personas que llegaron y dispararon un arma de fuego en contra de un niño, y a lo mejor no defendía a la familia, a lo mejor sí, tampoco es importante, no debían de haberlo hecho si hubiera un sistema de vigilancia y de atención a los problemas como el presidente ofreció hace 5 años, cuando tomó, 5 años y cacho, cuando tomó posesión del cargo, en el que dijo, voy a atender la seguridad desde la raíz y desde el primer día de mi mandato se van a cambiar las armas por tractores. Ese fue el ofrecimiento que dijo. Y lo único que hemos estado viendo es que se abraza a la delincuencia, que se protege en todos sus actos, que está aumentando exponencialmente el cobro de derecho de piso y sí, eso implica que está aumentando también la inseguridad y los actos de violencia que se dan con esto y que pues hoy, a escasos 4 días de las elecciones, al presidente, como siempre, porque no es algo nuevo, pero por supuesto es algo que puede indignar o que debe de indignarnos, y que debe de indignarnos en el momento
de la elección el próximo domingo, en el que el presidente dice, mataron un niño, pero es que es temporada electoral, ¿no? O sea, son sopilotes, o sea, como si alguien de la oposición hubiera mandado matar al niño para hacerlo mediático y entonces afectar al presidente, que por supuesto no está haciendo nada ni con el niño, ni con un montón de personas, ni con las ayudando a las mamás de los desaparecidos, ni atendiendo el problema de los desaparecidos, ni de todos los levantamientos, ni del cobro de derecho de piso, ni de un montón de cosas. Los actos de violencia, por supuesto que siempre van a derivar en la necesidad de una atención urgencia médica. Si a eso le sumas que, por supuesto, cuando llega a haber un problema de este tipo, llegan a los hospitales y no los pueden atender porque no hay insumos, el problema se magnifica. Y no por cuestión de recursos ni de dinero, sino por el impacto social que está teniendo a una sociedad en la que pues ya no sabemos si nos da más miedo salir a la calle o enfermarnos o permanecer dentro de la casa, ¿no? Y en en la prensa el día de ayer apareció este reportaje en Excelsior, si no me equivoco, de cómo han aumentado los casos de cobro de derecho de piso y que hay comunidades en las que incluso por llevar a tu hijo a la escuela, por cada hijo que tienes, te están cobrando derecho de piso. Y si no, por supuesto, la consecuencia es un acto de violencia y que puede llegar hasta el asesinato. Entonces, claro que hay muchas cosas que atender, hay muchos problemas, ¿no? Una cuestión energética que hay gravísima, que el presidente achaca a la ola de calor y yo no entiendo por qué, ¿no? Mm. Porque el presidente no se ha cansado de decir en mucho tiempo, y con esto hago una pausa, amigo, para que puedas tomar la palabra, porque ya estoy cambiando de tema, pero el presidente ha estado diciendo que somos suficientes en la generación de energía y que hemos recuperado la soberanía energética. Y sin embargo, tenemos una serie de apagones que no permiten enfrentar esta crisis de calor ni la del abasto de agua, que también está ocasionando un problema. Problema que cada vez se ve más cerca y sigue sin tener ninguna atención ni nada. Y algunas autoridades o simplemente lo ignoran o dicen que no hay de qué preocuparse, pero los estragos ya están ocurriendo, ¿no? Y con esto creo que me temo porque ya estoy empezando a saltar de tema en tema y no hay oportunidad a la profundización, entonces ahora te cedo la palabra. Gracias, amigo. Mira, a mí me llamó mucho la atención lo que dices, o lo que dijiste en un inicio, de que estas elecciones, gane quien gane, no va a ser el mismo México. Y te digo que esto me hizo, pues, eco y ruido, si tú lo quieres ver así, cualquiera de los dos, porque ahora sí que el mal ya está hecho. El país está muy polarizado. Yo comentaba con compañeros del trabajo que te puedo decir que siento yo que sus entornos no están muy familiarizados con la política. Sin embargo, sus entornos sí están actualmente favorecidos con los programas sociales. El punto a donde quiero llegar es que son familias que yo conozco de años y que el tema político, si estaba sobre la mesa, era algo que no generaba diferencias ni confrontaciones entre ellos. Y aquí la conclusión a la que llegamos es que ellos ya no pueden hablar de política si es que hablas en contra de este gobierno. Y lo que es un hecho, amigo, en la vida real, es que los que van a votar por Morena sí tienen, sí le han creído al presidente de que este gobierno sí no roba y que el dinero que se robaban los políticos ahora ya lo reparte entre los ciudadanos. ¿Por qué se me hace peligroso esto que estoy comentando y que tú comentas no con el contexto alarmista, sino en el función de que como lo queramos ver, es la situación que se viene para el país es muy complicada, Claudio, porque nosotros llevamos casi todo el sexenio haciendo crítica a este gobierno y pues recordarás, amigo, cómo tú y yo hemos sido testigos presenciales
narradores, cronistas, casi, casi cada semana, de cómo López Obrador, eh, pues no se cansa de, perdón por lo que voy a decir, de, de extraer de los recursos al país. Platicamos tú y yo cómo fue desapareciendo los fideicomisos. Platicamos también cómo tú y yo, desde casi el inicio del programa, dijimos que sus obras faraónicas no iban a terminar o eran proyectos inviables. Pero detrás de eso, Claudio, está la destrucción de una forma de política. Y tú por ahí tienes un TikTok, lo digo abiertamente porque se los recomiendo ver, en donde dices cosas que realmente como mexicanos o como ciudadanos tenemos una memoria muy corta. Y el presidente realmente a lo que está apelando en este momento es hacernos creer que la elección ya está decantada a favor de Claudia Sheinbaum. Pero retomando el tema, el México que va a quedar, Claudio, el que yo veo, el que vislumbro a corto plazo y que quisiera también ver tu visión es ese México dividido y polarizado, porque quien gane también es un hecho que no va a ganar con una mayoría. El problema es que si gana Xochitl, reconstruir lo que el presidente ha destruido, pues se va a llevar tiempo y no sé si lo puede hacer. Pero también el seguir dando los programas sociales como los viene dando este gobierno tan irresponsablemente, también la va a llevar en un cuello de botella en que en algún momento no va a haber el dinero para darlo como se viene dando de la misma manera. Y último, si queda Claudia Sheinbaum, pues mira, Claudio, te voy a platicar lo que platicamos en un inicio tú y yo al tú invitarme a este programa. Estaba yo tan harto de la corrupción de Enrique Peña Nieto y de su gobierno, que tú también haces mención en tu video de que nos escandalizamos por, por la Casa Blanca y por la corrupción de Peña Nieto. Pero en este gobierno hay tres o cuatro muestras de que la corrupción que hubo en ese momento era mínima. Pero ¿qué nos llevó al hartazgo? Y a imaginar, todavía platicamos, el discurso que dio en el Zócalo López Obrador cuando ganó, fue un discurso que para mí fue alentador, fue vigoroso, fue con un escenario diferente. Bueno, dicen que la burra no era arisca, la hicieron. La verdad, Claudio, yo no sé qué esperar si gana Claudia Sheinbaum. O sea, ya ese sentido de esperanza y de fe por un político se perdió a raíz de López Obrador y por desgracia, lo digo abiertamente, pues yo creo que Xochitl no tiene el 100% de lo que yo quiero, pero Claudia Sheinbaum sí tiene el 100% de lo que yo no quiero ver, que es lo que estoy viendo en este momento. Entonces, para continuar con los temas, el México que va a quedar, Claudio, va a ser un México muy difícil y muy complicado para quien vivimos aquí. Totalmente, amigo. El 2 de junio, yo supongo y quiero entender y aceptar esperanzadoramente que en la noche podremos tener un resultado preliminar irreversible, ¿no? Y Sería espero lo mejor. no tener que irnos a dormir con un resultado, una tendencia y que amanezcamos con otra, ¿no? Espero que no, que podamos estar tranquilos el domingo en la noche y decir, ah, pues ya, porque ahorita estamos en un asunto de incertidumbre grave, ¿no? Pero va a ser el fin, en ese momento va a ser el fin del México tal como lo conocemos, porque creo que hay cuatro escenarios posibles, viables y reales, ¿no? Es decir, el primero, que lo voy a poner así tal cual, Claudia Sheinbaum gana la presidencia y gana en la mayoría del Congreso, ¿no? Es decir, ese es el primer escenario, que se lleve a cabo este plan C con este voto aplastante en la mayoría, no hay un contrapeso, y eso implica que para el 31 de octubre ya tenemos entonces una nueva constitución.
porque esa es la solicitud. El Sí, presidente pidió que se hiciera este plan C y Claudia Sheinbaum lo está repitiendo todos los días en todos sus actos de campaña y por supuesto todos los spots que se están repitiendo cada 30 segundos en todos lados están diciendo eso. sí, Vota todo Morena para que tengamos la mayoría en el Congreso y entonces cambiemos la Constitución para transformar lo que necesitamos para llevar a cabo la transformación. Eso ya sabemos que es desaparecer o mover a modo la Suprema Corte de Justicia, desaparecer a todas las instituciones que puedan ser contrapeso y por tanto llevar a cabo todos los planes que ya sabemos están en el Foro de Sao Paulo y que van a ir atentando contra la propiedad privada, la libre empresa y una serie de factores que están parte del discurso, es decir, no están ocultando nada, lo están diciendo de manera abierta y no estoy diciendo nada que sea mentira, ellos lo han estado diciendo. Ese es el primer escenario. Eso, por supuesto, implicaría un cambio completo de cómo es México hoy, lleno de libertades, de democracia, de posibilidades de desarrollo y crecimiento personal a partir de la libre empresa, el desarrollo de proyectos y etcétera. El segundo escenario es Claudia presidente, pero sin mayoría en el Congreso. Y entonces tendremos una posibilidad de contrapeso que estaría llevando a un pleito constante de todos los días de Claudia contra México y sí, contra una oposición que va a estar atacando de forma constante y que vamos a tener una prolongación de guerra sucia entre trapitos de un lado y del otro, pero de, por supuesto, compras de voluntades que hemos estado ya también viendo, como vimos en el caso ayer de Alejandra del Moral, ¿no? 31 años de militancia priista, eh, competencia por la gobernatura del Estado de México apenas hace un año, amigo, creo que hace un año estábamos hablando del asunto, y ahora resulta que tiene más coincidencias con Morena que con la oposición y se pasa para allá. Y esto nos tiene que hacer pensar y reflexionar que el discurso primordial de López Obrador, ahora de Claudia Sheinbaum, pero por supuesto de Monreal, de Ebrard, de Noroña, de Clara Brugada y de todos, es vamos a terminar con la corrupción del PRI y del PAN, con esa corrupción del PRI y del PAN que ahora están en nuestras filas, ¿no? Vamos a terminar con la corrupción del PRI y del PAN, pero ya a todos esos que eran corruptos del partido que es la oposición, están ahora en el partido. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? No, eso, perdón, se movió la cámara. No, no es una continuidad de absolutamente nada. Es decir, es un estar deteniendo, y perdón, voy a parecer muy fatalista, pero ante la posibilidad de que el Congreso no sea parte de Morena, lo que sigue, y ahora digo por qué, es la posibilidad que está abierta, que la tuvo López Obrador y que de verdad le agradezco que no lo haya hecho nunca, pero la posibilidad de que disuelva el Congreso claro. para tener todas las voluntades. Y así como lo está diciendo Claudia, lo puede ser. En un tercer escenario tenemos a Xóchitl Gálvez con la mayoría del Congreso de la oposición, que creo que es el panorama menos probable, ¿no? Pero vamos a poner, es una posibilidad de las cuatro que hay. Lo que sí es improbable es que Maines haga algo. Pero de esta posibilidad, pues evidentemente implica, por supuesto, abrirle la puerta a todos los chapulines que seguramente brincarán de regreso a la oposición, que ahorita están en Morena, con también compra de voluntades y en lugar de aprovechar la posibilidad de llevar a cabo una reconstrucción de un tejido social que está destruido por completo y dividido, es estar atacando y luchando contra, pues obviamente todo, a partir de una reconstrucción y de todo en contra de este numeroso, porque finalmente sí hay que entender que es un numeroso Sí, grupo de personas que estarán en contra y que seguramente generarán en un primer momento una manifestación de descontento que puede o no ser violenta, que puede o no llevar a cabo levantamientos o movilizaciones, que por supuesto son contra las que vamos a tener que luchar. Y esa lucha nos va a llevar a
antes y después de México como lo conocemos. Y en el cuarto escenario, que yo creo este es el que tiene un 50% de probabilidades, es una Xóchitl Gálvez con no mayoría en el Congreso. Lo cual, por supuesto, va a llevar una serie de ataques y de reformas o más bien, de frenos a las posibilidades de reconstrucción, de ataques, pero por supuesto a una campaña desde el primer día para buscar una revocación de mandato, ¿no? Sí, Lo cual implicaría que por primera vez en la historia estuviéramos teniendo un ataque constante y directo por la descalificación y el desconocimiento de la figura presidencial en nuestro país. Estos cuatro escenarios nos están llevando a esto, que no vamos a volver a tener en México. Claro que eh, es, digamos que lo lógico que a partir de una nueva configuración, de un nuevo siglo, de una nueva sociedad, de un tiempo que vivimos post pandemia en todo el mundo, de un despertar de conciencias, de reflexiones y de lo que sea, siempre haya una evolución y un crecimiento y un cambio en un país. Pero hay situaciones en las que la tradición, la identificación, el sentido de pertenencia te va manteniendo en este sentir ser mexicano, en este patriotismo real que te ayuda a ir construyendo un México mejor. Y ahorita en cualquiera de los cuatro escenarios no veo ni sentido de pertenencia, ni patriotismo, ni un deseo de construir un México mejor, sino de ver quién puede más, quién es el que va a ganar, quién va a chingarse al otro y quién va a buscar ser el vencedor de entre todo. Y no me refiero a grupos, sino me refiero incluso a cuestiones individualistas de los sí. ciudadanos. Y eso, por supuesto, nos está mostrando un México que no era. Y por eso creo que definitivamente tendremos un antes y un después de México en las siguientes elecciones y por las que tenemos que buscar una cohesión y una búsqueda de construcción y de unidad en estos, parece tonto lo que voy a decir, pero en estos 4 días. Es que no sé si a ti te había tocado, Claudio, en todas las elecciones que has participado, a mí no me había tocado sentir esta incertidumbre que sientes actualmente. O sea, realmente mm, el, el ver cómo se ha dado esta situación, el ver cómo un presidente pues quiere actuar, quiere ser el protagonista, quiere eh, pues realmente ser parte directa de la elección, a mí me llama mucho la atención y me genera, pues la palabra sería incertidumbre porque realmente no sé qué pueda pasar. Por un lado, tú ves las encuestas, Claudio, y parecería que este arroz ya se coció, pero cuando tú ves a los especialistas en los temas del sentido de voto, en los temas de participación, pues te ponen dos escenarios muy claros, ¿no? O sea, si sale a votar menos del 50% es casi un hecho que Morena pues gana o hasta arrasa. Pero si sale a participar más del 65% de la población, eh, pues es muy probable que Xochitl gane. El punto aquí es quién te garantiza en ese día que sí vamos a salir a votar o no. ¿Cuánto pesa el miedo de saber que si sales a votar en contra de Morena, pierdes tus beneficios de los programas sociales? ¿Cuánto es más importante para los jóvenes que ese día pues haya un evento, un partido de fútbol, llegas tarde de la fiesta y digas, pues no voy a votar? O sea, son tantas cosas que hay en juego, Claudio, pero al final y al cabo se resumen en algo que tú comentaste, que es, si no vas a votar, a lo mejor es la última oportunidad que tengas de votar. Y si gana López Obrador y siguen con esta tendencia, pues realmente yo no sé si lleguemos en algún momento dado a estar como Venezuela o Cuba, que sería tristísimo y lamentable como lo es en esos países.
El punto aquí, Claudio, es que cuando tú vas a los detalles finos, todavía en la semana, finales de la semana pasada, con datos del propio gobierno federal, lo que tú decías de las servicios de salud, de la megafarmacia, etcétera. La megafarmacia ha surtido 641 recetas, amigo, en 6 meses. Es un promedio de 3 diarias en todo el país y un promedio de 20 recetas por estado. Al final, estos datos duros, amigo, para quien recibe los programas sociales, son totalmente inválidos, porque el dinero sí nubla, o sea, sí nubla la percepción de la realidad. El punto aquí es que también va a llegar un momento en que el dinero no va a alcanzar para todos. Entonces, Que ya ¿qué llegó, dinero? Juanjo, perdóname, ¿Vale? pero ya llegó, ¿eh? Ese es el Puede problema, ser que ya cuando cierto, empiezas a voltear a ver que ya los estamos afores, endeudados. bueno, aparte, estamos un 50 más endeudados de cuando lo dejó Enrique Peña Nieto. Pero el punto aquí, Claudio, es, como sociedad, ¿qué nos hará entrar en razón de que al final la fuerza sí es del ciudadano? Por más corrupto sea que sea el gobernante, si la sociedad se une y realmente hace valer sus derechos, los políticos se alinean. El problema es que López Obrador sí tenía muy bien identificado la psicología del mexicano, la tiene muy identificada. Tan es así que, que lo que es su voto duro, ese sí va a salir a votar, amigo. Ahora, tú dijiste en el programa pasado que hay que tomar en cuenta, no, lo dijiste en tu video, disculpa, que hay que tomar en cuenta que por López Obrador votó un 33% más o menos. No, no Y lo que dije en el programa, lo dije aquí en el programa. Ok, y que realmente ahorita la base sólida que tienes como de un 15%. O sea, sería lamentable que por un 15%, un 75% del padrón, suframos las consecuencias, amigo. Mira, yo te voy a decir algo que ya había mencionado algo de este tema en algún programa, hace algunos programas, que tiene que ver con las encuestas. Las encuestas tienen dos funciones primordialmente. La primera, y que es la que ahora está mucho mayor y que tiene mayor penetración y que es el primer objetivo porque es antes de las encuestas, es hacerte sentir que ya no tiene caso votar, ¿no? Lo dijo Claudia y me pareció que generó un escándalo en algunos círculos, pero a otros no les pareció importante que Claudia dijera, la elección es un trámite, ¿no? Ya lo tengo ganada, ya está ahí. Clara Brugada en la Ciudad de México, en el spot que está corriendo esta semana y que primero Dios espero de verdad mañana sea el último día de escuchar spots de políticos, dice, ganamos la campaña. Yo dije, "Ah, chinga, ¿tú sabías que las campañas se ganan? Ganamos el debate o los debates y ya, y vamos, creo que dice 15 o no sé cuántos puntos arriba, ¿no? Dice, ya ganamos, ya, eso ya lo tenemos, ya es mero trámite, lo vuelve a repetir, Sí, ¿no? Si le están diciendo, con eso tratan de desalentar para que tú digas, bueno, pues es que si ya ganaron, pues tú ya no tiene caso, entonces no voto, no voy, no sé qué. Si le están tratando de desalentar. Eso, en términos de semiótica, lo que nos está diciendo es que tenemos una gran, pero gran, gran, gran posibilidad de ganar porque están tratando de que no lo hagas, porque saben que si hay una gran participación, no hay forma de que ganen. exacto. Entonces, esa es una de las cosas. Pero la otra es que justamente ya empezaron también, tú lo has escuchado, es decir, lo ha dicho mucha gente, por supuesto Claudia Sheinbaum, ya lo dijo Noroña, lo ha dicho el presidente en las mañaneras, lo dice, están preparando un fraude. Sí, Yo quisiera preguntarte a ti, Juan José, en la memoria que tienes, en el conocimiento que tienes a partir del, por supuesto, de una vivencia histórica de lo que hemos vivido en experiencias, pero a ti que nos estás escuchando, que has también vivido ya muchas elecciones y que hemos sufrido todo lo que vivimos en corrupción y en fraudes electorales por el PRI durante un montón de años, ¿cuándo ha podido darse un fraude por alguien que no está en el poder? Explíquenme de qué forma la oposición que no está en el gobierno pudiera hacer un fraude.
No No, hay forma, los fraudes únicamente los pueden hacer quien está en el poder. Con las encuestas van a tener una herramienta para poder decir, pero sí íbamos ganando, ya ven, nos hicieron fraude y entonces impugnar y seguramente tratar de anular la elección. Ese es el segundo punto que tienen. Y aquí hay que mencionar algo. Las encuestas, llámense la del Reforma, que ahora está dándoles la ventaja a Morena y a los aliados, el de Mitofsky, la consulta Mitofsky, bla, 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 todas las que están ahí, sí, sí, sí. e incluso la de Massive Caller, que es de la que le está dando las ventajas a A Xochitl, Xochitl Gálvez. todas esas en conjunto no alcanzan un número de encuestados de 100,000 personas, porque normalmente están haciendo sus muestreos entre máximo 3,300 personas cada una. Es decir, son muestras chiquitititas que no Sí, representan ni siquiera un 10% de la población. Es decir, no alcanzan a llegar ni al 1%. Los simulacros electorales que se han hecho en distintas universidades y en distintos espacios no alcanzan ni siquiera el 1% de la población. Eso implica que probablemente puedan ir 20 puntos si quieres, y a lo mejor son reales, pero no son significativos porque la muestra que se toma es mínima, ínfima. Y fíjate que paradójicamente el fin de semana un cuatrotero, un AMLover, una persona importante de la red AMLO, Jousin Palafox o Jousin, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así, Jousin Palafox, en Facebook hace un ejercicio sobre la población y resulta que participan, amigo, 2 millones de personas. En la encuesta hay 2 millones de personas, es decir, con 2 millones de personas estamos hablando ya de una muestra representativa importante en comparación de las encuestas que son pagadas. Él no sí, está pagado. claro. En el resultado de esta encuesta, en el universo cuatrotero, AMLover, pro AMLO, Xochitl gana con un casi 48% de la participación de la encuesta, ¿no? Estamos Sí, sí, hablando sí. ahí en ese. Eso debería de darnos a entender esto. Y por supuesto vimos la marcha de Xochitl, la cantidad de personas que llegaron, el problema que estaban teniendo para poder llegar, ¿no? Todo lo que pudieron haber hecho. Es decir, se alcanza a notar. Yo no sé si tuviste, pero la semana pasada Xochitl estuvo en Chiapas, en el lugar del Ejército Zapatista, que es un lugar que aparentemente se hace llamar cuatrotero, Sí, sí, y sí. la participación a favor de Xochitl fue impresionante y podemos ver cómo llegando a Tabasco el presidente tiene un recibimiento a partir de los abucheos y del rechazo. Es decir, yo lo que quiero que puedan entender, sí tenemos posibilidades de cambiar lo que nos están diciendo que no va a cambiar. Sí tenemos posibilidades y tenemos que entender, el discurso dice o, o vamos por el bien de México o regresamos a la corrupción del PRIAN. Sí, sí, sí. Las personas encargadas de la corrupción del PRIAN están ahorita en Morena y van a estar en los puestos importantes del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y el PRIAN se tuvo que aliar, el PRIAN PRD se tuvo que aliar para apoyar una candidatura que exigió la sociedad con una persona que no está afiliada a ningún partido. Ni esa persona representa a la corrupción ni a lo que pasó en los otros partidos, ni significa que si esa persona llega, va a regresar toda la mierda con la que vivimos durante 90 años con los gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena. Tenemos que entender que un México nuevo es posible. Un México que sí se va a tardar en reconstruir lo que se destruyó en este sexenio, más la destrucción que han venido en los sexenios anteriores, sí es posible. Y que además tienen que entender esto, que creo que es lo más importante. Tú y tú y tú y cada uno de los mexicanos que vamos a ejercer el voto, somos dignos y merecedores de un buen gobierno. Claro. Para podernos hacer merecedores de ese buen gobierno, lo que tenemos que hacer es ir a votar.
y votar bien, no a escribir pendejadas, ni groserías, ni cosas confusas en la boleta. Sé simple, tacha el pinche cuadrito donde tienes que votar por el partido que quieras y ya no pongas ninguna otra mamada. Eso es lo que tienes que ir a hacer. Así de simple. Es que seguramente este programa, Claudio, va a servir como antesala de las votaciones y se escuchará a veces en términos como alarmistas, como lo estamos planteando, pero hagamos conciencia de quien está viendo el programa, de que es muy sencillo llegar a un diagnóstico. Yo casi en todos los programas, en varios de ellos, he dicho que el único trabajo que yo tengo en particular es cotejar lo que el presidente prometió con los resultados. O sea, la crítica que yo hago es en función de los parámetros que el mismo presidente planteó en sus promesas de campaña. Y entonces cuando tú ves que se quejaba de Felipe Calderón y de la militarización, y él nos indica en su pre-campaña que los militares deben ir a los cuarteles, y tú lo ves en la vida real, y los militares ya están en cualquier parte de la República junto con la Guardia Nacional, que está integrada por militares, y cuando te dice que los gobiernos anteriores tenían contubernio con el crimen organizado, y el mismo periódico que indicas que ya casi el 30% del país, en casi el 30% del país hay cobro de piso, y cuando ves que la inseguridad en lugares como Zacatecas, como en Michoacán, como en Sinaloa, como en Sonora, como en Tabasco, como en Chiapas, como en Morelos, eh, pues es insostenible. Cuando ves que el sistema de salud que prometió, pues dejó miles de fallecidos en la pandemia. Cuando ves que el sistema de salud actual, tú vas a los hospitales públicos y no hay el medicamento, no hay los recursos, se tienen que retrasar operaciones, te dan cita para dentro de 3, 4 meses, si bien te va, pues no necesitas realmente más parámetros, Claudio, como ciudadanos, que los que el mismo presidente te indica. Entonces yo no veo por qué lo que planteemos y que se escuche radical, pues no sea posible o no pueda ser posible. El punto aquí es de que por lo menos te des unos minutos y ejerzas el único derecho que tienes cada 6 años, que es de votar, y que esa decisión sea con plena conciencia, que qué difícil es esa palabra, pero que sea un ejercicio tuyo. Entonces es cuando tú empiezas a ver, pues, por qué la gente, con todos esos resultados al día de hoy, sigue sin quererse involucrar a la política. Y creo yo que mucho tiene que ver con nuestra cultura en primera instancia y segundo, con los mismos actores políticos. Tú decías como comentario, ellos querían acabar con la corrupción del PRI y se los jalan a todos, ¿no? El punto aquí es, como ciudadano, ¿qué sabor de boca te deja eso? Quisiera preguntarle a las personas que votaron en el Estado de México por Alejandra del Moral, en este momento, ¿qué percepción tienen de la política? Ellos, ¿cómo se sienten al haber votado por alguien que al final y al cabo va a terminar con Morena? ¿Y qué tanto en función de eso puedes seguir creyendo en la política mexicana? Pues la situación, yo vuelvo a insistir, Claudio, no es de que quieras creer en la política mexicana, no, es de que te des la oportunidad de seguir participando en la democracia, porque al final yo sí veo o tengo la misma visión que tú de que sí está en riesgo la democracia, Claudio. Entonces, pues este programa creo yo que sirve muy bien para saber
¿Qué va a pasar el domingo? Tú y yo lo platicaremos aquí la próxima semana y en función de los escenarios que tú planteas, seguramente ya podemos empezar a vislumbrar qué es lo que se viene para el país. Sin embargo, este capítulo en especial de Conectando Puntos sería para invitarte a ti, quien nos ve, que invites a más ciudadanos y que les hagas ver la importancia en particular que tiene estas elecciones. Sí o sí, yo creo que nos estamos jugando la democracia. Espero equivocarme, Claudio, y espero sinceramente que si llegase a ganar Claudia Sheinbaum se deslinde de López Obrador, que sí vaya contra la corrupción de este gobierno, que sí ponga las bases sólidas para una democracia fuerte, robusta y que sí le permita a México crecer. Por desgracia, todo esto que te digo, Claudio, todo lo que te digo, lo dudo. Lo dudo por su actuar al día de hoy y lo dudo por los ideales que Claudia comparte con todo lo que es el movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, pues yo para despedirme, Claudio, quisiera compartir contigo una última reflexión que es que como mexicanos, independientemente de la edad que tengamos, eh, tengamos la responsabilidad civil de participar en un ejercicio netamente ciudadano y que no nos quedemos con esa sensación de que a lo mejor la participación nuestra fue la necesaria para rescatar una democracia, Claudio. Así es, mi querido Juanjo. Creo que, eh, como bien dices, sí nos estamos jugando la democracia. Gane quien gane, nos estamos jugando la democracia y nos estamos jugando el México tal y como lo conocemos. Y que sirva este programa justo para eso, para invitar a una reflexión de aquellas personas que dudan todavía en participar. El voto, pues sí, es uno, pero de uno en uno van sumando y se van consiguiendo los números que se requieren para poder definir por mayoría a quien queremos que encabece el gobierno, porque el gobierno lo hacemos todos. Así es. El gobierno es de los ciudadanos. Y ya vimos el poder que tenemos los ciudadanos todos, que seamos pro 4T o en la oposición, ya vivimos las mieles de saber cómo la ciudadanía puede exigir algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿no? La persona que se va a sentar en la silla, la primera mujer en la historia del país que se va a sentar en la silla, lo único que está haciendo es administrar el gobierno que pertenece a todos los ciudadanos. Ujú. Eso es justamente lo que tenemos que ir a defender y a luchar. Y pues bueno, nos veremos la próxima semana, mi querido Juanjo, para intercambiar las impresiones a partir de lo que podamos ver que ocurrió el domingo y los días posteriores. Creo que decía Mario Maldonado la semana pasada, creo en uno de sus artículos en El Heraldo, la, el día de, ¿no? Esta Sí, famosísima hora la vamos a ver el lunes en la mañanera, cuando veamos la cara del presidente, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta de, en realidad, qué es lo que vamos a vivir las próximas semanas en nuestro país y entonces ya podremos hacer pues un balance tú y yo, ¿no? pues sí, Claudio, esperemos que lo que pase el domingo sea lo mejor para México y para nosotros como mexicanos, Claudio. Y como siempre, pues te agradezco el poder participar en este espacio y nos vemos hasta la próxima, amigo. Al contrario, Juanjo, gracias a ti. Nos vemos la próxima. Amigos que nos acompañan, muchísimas gracias. No se olviden de participar el próximo domingo. Nos vemos aquí en la próxima emisión. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós.